Hola, continuamos con la tercera parte de la unidad 5, lípidos, y vamos a hablar de los esfingolípidos. A los esfingolípidos se les conoce con este nombre debido a que en un inicio, cuando se descubrieron, eran muy misteriosos y de función desconocida. Entonces esto se comparó con la esfinge, que está en las pirámides de Giza. De ahí viene el origen de la palabra esfingolípidos. Ahora ya se sabe que son componentes importantes en las membranas, tanto en animales como en plantas, y que todas las moléculas de esfingolípidos contienen un aminoalcohol de cadena larga. En los animales este alcohol es principalmente la esfingosina. La fitoesfingosina está presente en los vegetales, en las plantas, de ahí su nombre de fito. Dentro de los esfingolípidos, en su estructura, el núcleo es una ceramida. La ceramida es un derivado amida de ácido graso, que forma parte de la esfingosina, y en el caso de la esfingomielina, el grupo hidroxilo 1 de la ceramida está esterificado con el grupo fosfato de la fosfatidilcolina o de la fosfatidiletoanolamina. Vemos aquí en la imagen la estructura general de los esfingolípidos. Esto que está aquí es la colina, este grupo. Este fosfato genera la fosfocolina como tal, y aquí estaría el núcleo de glicerol, los tres carbonos, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Bien, esto que está aquí sombreado en verde es la esfingosina, que es este ácido graso unido al carbono 1 con este alcohol. En el carbono 2 tenemos este nitrógeno, y este sería el carbono 3. Este núcleo en verde es la esfingosina. Si agregamos unido a este nitrógeno en el carbono 2, a este ácido graso de cadena larga, tenemos ya a la ceramida, y si a esto le ponemos la fosfocolina, tenemos ya a la esfingosina, a la esfingomielina como tal. Muy bien. Bien, en la esfingomielina, el grupo hidroxilo 1 de la ceramida está esterificado con el grupo fosfato de la fosfatidilcolina o de la fosfatidiletoanolamina. Se encuentra presente en la mayoría de las membranas celulares en animales. Sin embargo, como dice este nombre, la esfingomielina está presente en mayor abundancia en la vaina de mielina en las células nerviosas. Aquí tenemos la estructura de la esfingomielina. Aquí estarían los tres carbonos de glicerol. Carbono 1 es este, carbono 2, aquí estaría el ácido graso, y carbono 3. Esto que está aquí en negro es el núcleo de la ceramida. Y tenemos aquí unido el carbono 3 mediante este fosfato a la colina, que se llama este grupo entonces fosfocolina. Y esta es la estructura de la esfingomielina. Aquí vemos otra versión de la esfingomielina, según Leninger. Ubiquen primero siempre los tres carbonos de glicerol, que sería este, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Aquí está el ácido graso en el carbono 1, este otro en el carbono 2, unido a través de este nitrógeno, y finalmente la colina en el carbono 3, unida a través de este fosfato. Aquí está el modelo en esferas de radio de Van der Waals. Los cerebrósidos son un grupo de esfingolípidos en los que el grupo de la cabeza es un azúcar, un monosacárido específicamente, y estas moléculas, se diferencian de los fosfolípidos, no son iónicas. Los galactocerebrósidos son de los principales dentro de los cerebrósidos. Están por completo en las membranas celulares, en las neuronas, y es un cerebrósido pero con galactosa como monosacárido unido. También este monosacárido se puede sulfatar y se le llama sulfátido. Los sulfátidos a pH fisiológico poseen una carga negativa. Los esfingolípidos que poseen grupos de tipo oligosacáridos, donde están unidos uno o varios residuos de ácido oxálico, se llaman gangliósidos. Los gangliósidos se crearon en un inicio a partir de tejido nervioso, pero están presentes también en la mayoría del resto de los tejidos animales. Aquí vemos la estructura de un gangliósido, y como el componente del oligosacárido tenemos aquí esta glucosa, galactosa y este ácido oxálico. Este es un gangliósido. Bien, aquí vemos la estructura general de los esfingolípidos. Dijimos, este es el núcleo de esfingosina. Esta es la versión de Kuhlmann de este libro.
Y aquí Kuhlmann pone el ácido graso en el carbono 2 de glicerol, pero igual puede ser en el carbono 1, es lo mismo, sigue siendo núcleo de esfingosina. Aquí sería el otro ácido graso, y en el carbono 3, si no hay nada, es la ceramida. Si tenemos ya un azúcar, hablamos de los cerebrósidos. Y tenemos también oligosacáridos que pueden ser un poco más complejos. Aquí tenemos ya los gangliósidos. Y aquí está el sulfátido con un azufre unido al azúcar. Bien, vamos a hablar de las ceras. Las ceras son mezclas complejas de lípidos no polares. Son cubiertas protectoras que están presentes en las hojas, en los tallos y en las frutas, en vegetales y también en la piel de animales. Vemos aquí el ejemplo más clásico, conocido de la cera en el panal de las abejas. Y aquí vemos cera recubriendo estas hojas, por eso las gotas de agua quedan en la parte externa. Las ceras están formadas por ácidos grasos de cadena larga y alcoholes de cadena larga, que son constituyentes en la mayoría de las mismas, de las ceras. Pueden contener también hidrocarburos, alcoholes, ácidos grasos, aldehídos y esteroles. Aquí vemos la estructura general. Aquí estaría el ácido graso, aquí están los carbonos, los metanilos, el metilo terminal, el carboxilo, y unido por enlace tipo éster a un alcohol de cadena larga. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos el ácido palmítico con el alcohol milicílico, que es este que está aquí. Se esterifican y tenemos ya el palmitato de milicilo, que es componente principal en la cera de oveja. Aquí está la estructura general, el ácido graso, el enlace tipo éster y el monoalcohol de cadena larga. Debido a sus características, este extremo se considera hidrofóbico, este también hidrofóbico, y este enlace éster se considera tipo polar por los oxígenos presentes. Bien, vamos a hablar de los isoprenoides. Los isoprenoides son un gran grupo de biomoléculas que contienen unidades estructurales de 5 carbonos, llamadas grupos isoprenos, que se repiten muchas veces y que generan ya la molécula como tal del isoprenoide. Están formados por terpenos y por esteroides. Los terpenos, a su vez, son un grupo enorme de moléculas que se encuentran en gran medida en los aceites esenciales en las plantas. Los esteroides son derivados del colesterol, de la estructura de ciclopentano, peridofenantreno, con estos 4 anillos, el A, B, C, D, y son derivados del colesterol. Bien, aquí vemos la clasificación de los terpenos, agrupándolos de acuerdo al número de isoprenos que lo forman. Por ejemplo, los monoterpenos contienen 2 grupos isoprenos. Los sesquiterpenos tienen 3 grupos isoprenos. Recuerden que cada isopreno, cada grupo isoprenoide tiene 5 carbonos. El diterpeno tiene 4 isoprenos, triterpeno 6, tetraterpeno 8, y estos son relevantes para nosotros porque aquí tenemos al beta-caroteno, que es precursor de la vitamina A. En el caso de los triterpenos tenemos al escualeno, que es un primo del colesterol. Aquí vemos estructuras de los terpenos. Dijimos monoterpenos, 2 grupos isoprenos. Si contamos, aquí sería un carbono, 2, 3, 4, 5. Este sería un grupo isopreno, este sería el otro. Por eso tenemos 2 isoprenos que lo forman. Sesquiterpeno 3, diterpeno 4, triterpeno 6, como es el caso del escualeno, y el tetraterpeno, que tiene 8 isoprenos, conforma la estructura del beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A. Bien, continuando con los terpenos, sucede que también pueden tener unidas otras moléculas de tipo no terpénicos, unidos a los grupos isoprenoides, y estas otras moléculas no terpénicas se les llama grupos prenilo o isoprenilo. Entre estas moléculas que tienen estos grupos no terpenoides, se llaman terpenoides mixtos. Tenemos a la vitamina E, como es el caso del alfa-tocoferol, a la ubiquinona, la coenzima Q, la vitamina K y algunas citocininas, que son hormonas vegetales.
Los grupos prenilo que más participan en este proceso, que se llama de esta forma prenilación, son los grupos farnesilo y genanilo. En esta imagen vemos ejemplos de isoprenoides. Tenemos a la vitamina K, a la filoquinona, que es el vitamino producido en las plantas, a la menaquinona, que es la producida por las bacterias en nuestro tubo digestivo, y tenemos también a una citocinina, que es una hormona de plantas, como la zeatina. Dijimos que la vitamina K es muy importante para la función en la coagulación en la sangre, y la citocinina, dijimos, eran parte de la señalización hormonal en plantas. Bien, continuamos con los esteroles. Estos son derivados del anillo ciclopentano perhidrofenantreno con 17 carbonos, el cual está compuesto a partir de unidades de isoprenos que tienen, dijimos, 5 carbonos. Los esteroles son lípidos estructurales presentes en la mayoría de las células eucariontes. En el caso de los animales, el esterol presente es el colesterol. En el caso de las plantas es el estigmasterol. Y en los hongos es el ergosterol. Los tres esteroles son primos entre sí. El colesterol es una molécula anfipática debido al alcohol que posee en la cabeza. Esto lo hace es un grupo polar, esto lo hace anfipático. Además de su función estructural, los esteroles son precursores de diversos productos con actividades biológicas, por ejemplo, las hormonas esteroideas. Hablamos aquí de las hormonas sexuales y las hormonas suprarrenales. Los ácidos biliares producidos en el hígado son derivados polares de colesterol. Básicamente no tienen la cola hidrofóbica del colesterol, esto los hace más polares. Y actúan estos ácidos biliares como detergentes en el intestino y favorecen la emulsificación de las grasas en la dieta para hacerlas más accesibles a las lipasas digestivas. Básicamente lo que hacen es formar miles, millones de micelas pequeñas, donde las lipasas ya pueden tener acceso a esos triglicéridos que consumimos en la dieta para liberar ácidos grasos y que se favorezca su absorción en el enterocito. Aquí vemos la estructura del colesterol. El colesterol se divide en 3 regiones. La cabeza que dijimos es alcohol, esto lo hace, es de tipo polar, esto lo hace anfipática. El cuerpo, que son estos 4 anillos, el A, B, C, D, estaría aquí. Y finalmente la cola, que es esta cadena de grupos alquilos, que es la cola y el cuerpo son de tipo no polar, por lo tanto son hidrofóbicos. Bien, el colesterol se sintetiza en nuestro cuerpo. Nuestro hígado fabrica aproximadamente unos 1000 miligramos por día y el resto procede de los alimentos. Se transporta en la sangre en diferentes lipoproteínas, de las cuales tenemos 5 tipos distintos de lipoproteínas. Algunas de ellas llevan el colesterol de las células de regreso al hígado para que se elimine a través de la bilis vía heces. Estas lipoproteínas se llaman HDL o lipoproteínas de alta densidad. Se les llama así porque tienen más proporción de proteínas que de lípidos. Estas proteínas entonces son las responsables del transporte inverso del colesterol desde la periferia hacia el hígado, gracias a que poseen una enzima que se llama LCAT o lecitincolesterol acetiltransferasa. Esta enzima toma colesterol de la circulación, lo esterifica, lo pone ahí en su interior y se lo lleva de regreso al hígado. De esta forma, a nivel coloquial, los niveles de HDL colesterol se llaman colesterol bueno. Las HDL lo que hacen entonces es eliminar colesterol y ayudan a reducir sus niveles en sangre, por lo tanto tienen un efecto cardioprotector. Recordemos que entre más elevados son los niveles de colesterol en sangre, mayor riesgo cardiovascular. Las llamadas LDL o lipoproteínas de baja densidad están compuestas básicamente por lípidos y menos proteínas, por eso son de baja densidad. Estas lipoproteínas son otras de los 5 tipos, dijimos que existían de lipoproteínas, y lo que hacen es llevarlo desde el hígado a las células y también favorece que el colesterol se deposite en los tejidos, pero cuando tenemos niveles elevados de colesterol y de LDL en sangre, se deposita en las paredes de las arterias y generan ahí procesos precursores de los ateromas. También se dice que las LDL transportan el colesterol malo y de esta forma su exceso a niveles elevados
generan riesgo cardiovascular. De esta forma, lo deseable para eliminar este riesgo cardiovascular es tener niveles elevados de HDL y disminuidos o no elevados de LDL. Bien, sucede que las grasas saturadas aumentan la síntesis de LDL. Por esta razón se dice que las grasas saturadas son más aterogénicas y su consumo supone un mayor riesgo cardiovascular. Pero no todos los ácidos grasos saturados influyen de esta manera. Parece ser que hay algunos más heterogénicos que otros. Por ejemplo, los más heterogénicos se han identificado como el mirístico, de 14 carbonos, 0 dobles enlaces, y palmítico con 16 carbonos. Y los menos heterogénicos, el esteárico con 18 carbonos y 0 dobles enlaces. Los ácidos grasos poliinsaturados, PUFAs, de origen vegetal y de pescados principalmente, y los MUFAs, los monoinsaturados, por ejemplo, el ácido oleico del aceite de oliva, tienen un efecto beneficioso y básicamente lo que hacen es lo contrario de los saturados. Disminuyen los niveles de colesterol LDL y aumentan los de HDL en circulación. Bien, en esta imagen vemos el proceso de síntesis del colesterol en nuestras células, comenzando aquí arriba con la formación de grupos isoprenos, que dijimos son estas unidades de 5 carbonos. Estas son una especie de legos, los cuales se van ensamblando para generar los 4 anillos del colesterol con sus 17 carbonos y finalmente generar ya la molécula de colesterol como tal. No vamos a entrar en detalle en esta imagen, cada flecha es una enzima distinta, pero lo importante es reconocer que la estructura de colesterol está formada a partir de sus grupos isoprenos. Bien. Aquí vemos otro esquema del colesterol, la cabeza, el cuerpo y la cola. Aquí está el modelo de las esferas y debido a que es anfipático, dijimos la cabeza es polar, dentro de las dicapas lipídicas en las membranas, el colesterol se aloja dentro de una monocapa, pero con la cabeza viendo hacia afuera y la cola viendo hacia la otra monocapa. Eso es debido a su característica anfipática. Entonces el colesterol se intercala de esta forma entre los fosfolípidos en la membrana y tiene funciones ahí para regular la fluidez dentro de la membrana. Bien, el colesterol dijimos también es precursor de otros derivados biológicos como son las hormonas esteroideas. De las hormonas esteroideas tenemos a las hormonas sexuales, a las hormonas suprarrenales, pero también la vitamina D es derivada del colesterol y las sales biliares son derivadas del colesterol, como son derivados polares. Aquí está la aldosterona, que es una hormona suprarrenal, un mineralocorticoide. El cortisol es un glucocorticoide y esta es una sal biliar producida en el hígado. En el cuerpo, que existe en el cuerpo. Aquí tenemos el esquema general de las lipoproteínas. Son formadas por estas estructuras que tienen proteínas en su parte externa y un núcleo que es de tipo no polar, donde están alojados los triglicéridos, los estériles de colesterol, y estas son proteínas que están aquí en la parte externa que se llaman apolipoproteínas. Estos son fosfolípidos que forman la micela gigante, donde están estas estructuras en su interior. Las lipoproteínas en el plasma, dijimos, transportan de un órgano a otro las moléculas lipídicas, como son triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, a través de la circulación. Bien, dijimos que las proteínas que están aquí en la periferia de la molécula de la lipoproteína se llaman apolipoproteínas o apoproteínas. Estas se sintetizan en el hígado y dijimos hay 5 clases de lipoproteínas, entre ellas las HDLs que vemos aquí. Dijimos que estas eran las responsables del transporte inverso del colesterol y llevan colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para que se elimine vía biliar. Aquí vemos las lipoproteínas, los 5 tipos distintos. Los primeros son los kilomicrones, son los de mayor tamaño, los de menor baja densidad, los demás
estructura lipídica en su interior, menos proteínas. Y estos cleomicrones tienen un diámetro de unos 1000 nanómetros. Estos cleomicrones transportan triglicéridos exógenos que vienen de la dieta hacia los tejidos en el cuerpo, entonces se sintetizan en los enterocitos. Tenemos después a las VLDLs, que son proteínas de muy baja densidad, son menores en tamaño, 70 nanómetros. Estas se producen básicamente en hígado y transportan triglicéridos endógenos que son producidos a partir de los componentes en la dieta. Las IDL son intermediarios entre las LDLs y las VLDLs. Las LDL son las de baja densidad, tienen unos 20 nanómetros de diámetro. Estas son la principal forma de transporte de colesterol en sangre, las LDLs. Y finalmente las HDLs, que dijimos eran buenas porque llevan a cabo el transporte inverso de colesterol y tienen más proteínas que lípidos, por lo tanto eso aumenta la densidad. Su diámetro promedio es de unos 10 nanómetros. Bien, continuamos con los glucolípidos. Aquí vemos al núcleo de glicerol, los dos ácidos grasos, y tenemos este monosacárido unido al carbono 3 del glicerol. Puede haber disacáridos o oligosacáridos también, unidos también aquí al carbono 3 del glicerol. Generalmente el ácido graso en el carbono 2 es insaturado, el 1 puede ser también saturado o insaturado, y en este ejemplo, como tenemos dos residuos de galactosa, se llama digalactosil diacilglicerol. Aquí tenemos uno solo, entonces esto es monogalactosil diacilglicerol. Los lípidos solamente están compuestos por azúcares y por lípidos. Por ejemplo, los más relevantes para nosotros quizás son los antígenos sanguíneos. Aquí los monosacáridos son distintos entre sí. Entonces, estos son oligosacáridos unidos a lípidos. Y tenemos que, de acuerdo a los azúcares presentes, son los antígenos que pueden ser del tipo O, el A y el B, de acuerdo al azúcar presente en estos glucolípidos. En la membrana. Bien, los eicosanoides son un grupo diverso de moléculas. Dijimos eicose significa 20 en griego. Son derivados del ácido araquidónico. Son similares a las hormonas y son muy potentes, producidos en la mayor parte de los tejidos en nosotros. Entre ellas tenemos a tres grandes familias: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Modulan procesos fisiológicos incluyendo la contracción en los músculos lisos, la inflamación, la percepción de dolor y la regulación del flujo sanguíneo. También intervienen en varias enfermedades como son el infarto del miocardio y la artritis reumatoide. Los eicosanoides son derivados, dijimos, del ácido araquidónico o del EPA, el ácido eicosapentanoico, y su producción comienza después de que alguno de estos dos últimos, el araquidonato o el EPA, se liberan de las membranas por medio de enzimas como la fosfolipasa A2. Sucede que el ácido araquidónico, que es un omega 6, genera estos tipos de derivados que tienden a ser autacoides o citocinas proinflamatorias. Favorecen procesos como aterosclerosis, trombosis, artritis, asma, dermatitis y otros. Y también a los tromboxanos, como es el caso de tromboxano A2. Estos tienen efectos vasoconstrictores, son proagregantes. Aquí hablamos de plaquetas. Recuerden que a las plaquetas se les llamaba trombocitos, de viene el nombre de tromboxanos, ahora ya son plaquetas. Y por lo general tienden a, debido a su efecto vasoconstrictor, aumentar la presión sanguínea. Entonces, los derivados del omega 6, que es el araquidonato, tienen estos efectos que se puede decir que son cardioestresantes. En cambio, los derivados del EPA, como son omega 3, generan eicosanoides distintos. Tenemos aquí las prostaciclinas y los tromboxanos de la familia A3. Estos son vasoconstrictores débiles, no son proagregantes. Y la prostaciclina tiene un efecto, la PGI3, la I3, vasodilatador potente, es antiagregante y por lo tanto disminuye la presión sanguínea. De esta forma, si consumimos en nuestra dieta principalmente ácidos grasos insaturados de tipo omega 6, se tiende a favorecer un efecto cardioestresor. Es un factor de riesgo a nivel cardiovascular. Entonces tenemos mayor presión arterial y tenemos una tendencia a
a la agregación plaquetaria. En cambio, si consumimos mayor cantidad de omega 3 en nuestra dieta, tenemos efectos cardioprotectores. Estos derivados son cardioprotectores. Entonces, por eso dijimos en la unidad anterior, en la sección anterior, que la recomendación es consumir 1 a 1 o 2 a 1, pero no como son nuestras dietas actuales, que son hasta 10 o más a 1. Omega 6 respecto a omega 3. Bien, las prostaglandinas contienen un anillo ciclopentano y tienen alcoholes o grupos hidroxilos en los carbonos 11 y 15. Las moléculas pertenecientes a la serie E de las prostaglandinas tienen un carbonilo en el carbono 9 y las moléculas de la serie F tienen un alcohol en esta misma posición. La serie 2 derivada del araquidonato parece el grupo más importante de las prostaglandinas en el humano. El EPA, dijimos, es el precursor de la serie 3. Vemos aquí la prostaglandina E1, la cual es un agente vasodilatador. Aquí están los alcoholes, este es un anillo. Y la prostaglandina F2 alfa es un potente inductor de la contracción del músculo liso y se encuentra asociada con el trabajo de parto en el útero gestante. Bien, aquí vemos un esquema general de los eicosanoides. Dijimos son de estos ácidos grasos, en este caso es el araquidonato, que es un puff en la membrana. La enzima fosfolipasa A2 lo libera de la membrana y ya aquí en el citosol es transformado en prostaglandinas, en tromboxanos o en leucotrienos. Esta transformación implica la acción de unas enzimas que se llaman ciclooxigenasas o lipooxigenasas. Las ciclooxigenasas, como su nombre lo dice, introducen oxígenos y generan este anillo en la estructura del ácido graso. Ya tenemos las prostaglandinas y tromboxanos. Estas enzimas, las ciclooxigenasas, se inhiben de forma muy potente con los AINES o los NSAIDs en inglés. Los AINES son los antiinflamatorios de tipo no esteroideo, como son la aspirina, el ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, ketorolaco. Toda esta familia de analgésicos actúan al bloquear la síntesis de prostaglandinas y de tromboxanos, que dijimos son mediadores de la inflamación y del dolor. Por lo tanto, así es como tienen su efecto analgésico. El araquidonato también genera los leucotrienos por una enzima distinta, la lipoxigenasa, la cual no se inhibe por los AINES que ya mencionamos. Las prostaglandinas tienen muchas funciones, regulan muchos procesos. Por ejemplo, son mediadores de inflamación, dijimos, y en este sentido también tiene que ver con la inducción de fiebre, de dolor, un mecanismo de protección. Pero también dijimos intervienen en la reproducción, por ejemplo, en las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y en la digestión. Sucede que la prostaglandina es responsable de la liberación de moco en el estómago y este moco protege a nuestra mucosa gástrica. De esta forma, cuando tomamos un AINES como naproxeno, como ácido acetilsalicílico, la aspirina, se inhibe esta prostaglandina y entonces ya no hay quien induzca la secreción de moco. Por lo tanto, predomina la secreción ácida y de esta forma estos medicamentos pueden generar gastritis o incluso úlceras y sangrado por el consumo continuo de este tipo de antiinflamatorios. Los tromboxanos, dijimos, se producen en las plaquetas, son derivados del ácido aquirónico o del EPA, y tienen estructuras, son heterocíclicos, los hace distintos. Los tromboxanos A2 y B2 son producidos a partir del araquidonato dentro de las plaquetas. Una vez sintetizados, el tromboxano A2 se convierte en tromboxano B2 a través de una isomerasa. El tromboxano B1 se sintetiza a partir del EPA y es un producto de la hidrólisis del tromboxano A3. Lo producen básicamente los leucocitos polimorfonucleares. Tiene que ver con agregación plaquetaria y vasoconstricción en las lesiones en nuestros tejidos. Los leucotrienos son moléculas lineales, son no cíclicas, por eso son diferentes de las prostaglandinas y tromboxanos.
Y la síntesis, dijimos, es llevada a cabo por la lipoxigenasa. Difieren en la posición de este paso en la peroxidación y en la naturaleza del grupo tioéter unido cerca del sitio de la peroxidación. El nombre de leucotrienos viene de su descubrimiento inicialmente en leucocitos y por la presencia de trienos, que son 3 dobles enlaces conjugados en su estructura. Los leucotrienos LTC4, LTD4 y LT4 se han identificado como componentes en la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis. El leucotrieno B4 es un potente agente quimiotáctico, atrae tejido dañado, leucocitos, que combaten a la infección. Otros efectos de los leucotrienos incluyen vasoconstricción, broncoespasmo, ambas causadas por contracción del músculo liso en los vasos sanguíneos y en las vías respiratorias pulmonares, así como edema debido a que inducen un aumento en la permeabilidad capilar, lo cual genera filtración de líquido hacia los vasos sanguíneos. Bien, en cuanto a los ácidos grasos, recordemos a los esenciales. La deficiencia en la ingesta de estos puede generar dermatitis, como es el caso de la piel escamosa. Este es un síntoma precoz en personas con una alimentación con pocas grasas y con deficiencia de ácidos grasos esenciales. Otros signos de esta deficiencia son una cicatrización mala de heridas, disminución en la resistencia a las infecciones, alopecia, que es pérdida de pelo, trombocitopenia, que son plaquetas bajas, y las cuales están asociadas a la coagulación. Las gangliosidosis son 2 grupos genéticos de enfermedades. Estas son autosómicas recesivas y afectan a los hombres y mujeres por igual. Las gangliosidosis son un conjunto de enfermedades de almacenaje lisosómico, son hereditarias, dijimos, de tipo autosómico recesivo, debido a acumulación de gangliósidos. Los gangliósidos son un tipo de esfingolípidos que están presentes sobre todo en las neuronas. Entonces vemos aquí a estos gangliósidos y estas flechas son enzimas que los degradan. Entonces la causa de las gangliosidosis es la mutación de una enzima lisosomal, la cual cataboliza a los gangliósidos, que son esfingolípidos. La enfermedad de Tay-Sachs es de las más comunes, 1 en 320,000, y esta enfermedad genera ceguera, sordera, retraso mental, parálisis, y la mayoría de los afectados mueren antes de los 5 años de edad. Vemos aquí que en la enfermedad de Tay-Sachs, este gangliósido llamado GM2 no se degrada porque la exosaminidasa A está deficiente esta enzima. Entonces esta enzima lo que hace es retirar a este monosacárido dentro de la estructura del gangliósido, y entonces si está deficiente la enzima, este se acumula en los tejidos y genera toda esta serie de alteraciones. También tenemos la enfermedad de Sandhoff, la enfermedad de Fabry, la de Gaucher, Niemann-Pick. Todos son por enzimas distintas en esta misma vía catabólica de los gangliósidos. Aquí vemos un cuadro que muestra algunos de estos gangliosidosis. Dijimos la enfermedad de Tay-Sachs es de las más comunes. Hay ceguera, debilidad muscular, convulsiones, retraso mental, y este esfingolípido es el que se acumula. Esta es la enzima deficiente. La de Gaucher también hay retraso mental, hepatomegalia, se acumulan este tipo de esfingolípidos, esta enzima deficiente, y tenemos también la enfermedad de Grave y la de Niemann-Pick. Bien, terminamos ya con la unidad número 5 de lípidos. Muchas gracias por su atención y recuerden poner todas sus dudas en forma de comentarios abajo de este video. Gracias.